¿Te acuerdas tú? La tráquea es un anillo, es un tubo cartilaginoso, ¿sí o no? Con muchos anillos. Ahora, la tráquea cuando termina en el cartílago carina, se salen dos bronquios, ¿sí o no? Bronquios primarios, los cuales ingresan a cada pulmón. Y dentro de cada pulmón, los bronquios primarios se ramifican en bronquios secundarios y luego en bronquios terciarios. ¿Te acuerdas? Ya está. Ahí tienes a los pulmones derecho e izquierdo. Recuerda que los pulmones lo hemos trabajado la semana pasada y tú ya tienes que saber todo respecto a la anatomía de los pulmones. La anatomía externa, obviamente, ¿no? Tampoco te voy a preguntar algo, wow, que pregunta más difícil, que pregunta muy rebuscada. No, nada que ver, muchachos y muchachas. Son preguntas sencillas, simples, que tú tienes que manejar. ¿Ok? Bien, como te decía, dentro de los pulmones ahí están los bronquios, los bronquiolos, bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos, y los bronquiolos entran en contacto con los alvéolos pulmonares. ¿Te acuerdas? Muy bien. Asimismo, tú recordarás que la membrana que cubre a los pulmones se llama pleura. Ya lo expliqué la semana pasada, ¿sí o no? La pleura, membrana que cubre a los pulmones. ¿Ya? La pleura. Y hoy día, ¿sabes qué vamos a revisar de novedoso? Fíjate por acá, el diafragma, ¿no? El diafragma es el músculo que se encarga de la respiración. Cada vez que tú inhalas y exhalas, tu diafragma se está moviendo, ¿sí? Se está contrayendo o relajando para que tú puedas hacer el proceso respiratorio. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Bueno, esto ya lo revisamos la semana pasada, así que me imagino que ustedes ya se saben todas las partes del sistema respiratorio, ¿sí o no? Muy bien. Acá tenemos un poquito, un resumencito chiquito de esto. Vías respiratorias y pulmones. ¿Recuerdas, sí o no? Claro, muy facilito es esto, chicos y chicas. Muy fácil, ¿ya? Entonces ahí tenemos las vías respiratorias. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Pulmones, ahí están esos dos órganos blancos esponjosos ubicados en la caja torácica, ¿sí o no? Ah, muy bien. ¿Te acordaste? Ya está. Listo. ¿Qué más? Bueno, acá te explicaba un poquito acerca de la composición de los pulmones, ¿no? De los bronquios primarios, secundarios, terciarios y finalmente los bronquiolos, que son los que ingresan a los alvéolos pulmonares para que en estas esferitas, en estas bolitas, se dé el intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ya. Claro, la hematosis, excelente. Hablamos el mismo idioma entonces, ¿ah? Muy bien, ya saben más o menos los términos que se utiliza, hematosis, transporte de gases, y hoy día vas a aprender otros términos. Por ejemplo, hay algo que se llama inspiración y expiración. Bueno, vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Fíjate. Ahora lo que vas a aprender es la fisiología. ¿Cómo funciona todo esto? Ya sabes cuál es su estructura, pero vamos a aprender su función. La fisiología estudia eso, el funcionamiento del sistema respiratorio. O sea, todos los procesos que están involucrados en hacer esto, ¿ya? En inhalar y exhalar y todos los procesos internos que ocurren. O sea, el proceso respiratorio se puede dividir en 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas, profe? Las 3 etapas son ventilación pulmonar, intercambio de gases y transporte de gases. Profesor, yo me acuerdo que intercambio de gases, creo que lo vimos la semana pasada, sí, cuando los alvéolos hacían el intercambio de gases con los capilares, ¿sí? Entonces la segunda parte ya la tienes repasada. Entonces ya lo entendiste, pues, intercambio de gases. Nos quedaría ver ventilación y transporte. ¿Estamos? Listo. ¿Ves qué fácil? Se hace más sencillo todavía. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. La ventilación pulmonar es esto. Es el ingreso y la salida de gases. Ingreso y salida del aire, ¿de dónde? De los pulmones. Es el ingreso y la salida del aire de los pulmones. ¿Me entiendes? Listo. Este proceso se puede comprender muy bien de la siguiente manera. Escúchame, yo necesito que tú entiendas unos conceptos físico-químicos para comprender muy bien cómo se da la ventilación. Porque si tú no entiendes esto que te voy a explicar ahora, la ventilación pulmonar menos la vas a entender. Yo necesito que tú sepas qué es la presión, cómo se transporta el aire, de dónde a dónde. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.
Fíjate, hijito, hijita, mira por acá. Ya. Nosotros, los seres humanos, ahí está Homero, estamos soportando sobre nuestras cabezas el peso de toda la atmósfera. El peso de toda la atmósfera. Porque recuerda, sobre tu cabeza está la atmósfera, el aire, ¿no? Toda la atmósfera. Y nosotros soportamos una fuerza, la fuerza del peso de la atmósfera. A eso se le llama presión. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Y quién está en la superficie terrestre? Tú y yo. Correcto, tú y yo. ¿Me entiendes? Los seres humanos estamos en la superficie terrestre. ¿Y qué soportamos encima de nosotros? Todo el peso de la atmósfera. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me entiendes? A esa fuerza, a ese peso que estamos soportando, se le llama presión atmosférica. ¿Me entiendes? Listo. Recuerda que la presión atmosférica normalmente vale 760 milímetros de mercurio. Bueno, ahorita te voy a dar la unidad, pero simplemente 760. Esto lo has visto en química o lo vas a ver en química, pero ya te voy a adelantar un poquito el concepto. ¿Ok? La presión atmosférica. Ahora fíjate en lo siguiente. En este dibujito, es como que la presión atmosférica es toda la columna de aire que soportamos sobre nuestras cabezas. La presión atmosférica a nivel del mar, o sea, a 0 metros sobre el nivel del mar, es mayor que en un lugar donde hay mucha, o bueno, a nivel del mar tenemos cierta presión. Cuando tú vas subiendo, estás subiendo a un lugar muy alto, por ejemplo, una montaña, la columna de aire se reduce. Entonces la presión, te pregunto, ¿aumenta o disminuye? Al chat, rapidito. En un lugar con mucha altura, la columna de aire disminuye. ¿La presión aumenta o disminuye? ¿Qué dicen? En lugares altos, ¿la presión aumenta o disminuye? En lugares muy elevados, por ejemplo, las montañas, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Cuando te vas de viaje a un lugar con mucha altura, ya ves, claro. Ojo, cuando el lugar es con mucha altura, entonces la columna de aire o la atmósfera que soportamos es menor que eso cuando estamos al nivel del mar. ¿Te das cuenta? Que cuando uno se va a lugares con mucha altura, la columna de aire disminuye. Entonces la presión disminuye. ¿Y qué quiere decir que la presión disminuye, profesor? Que hay menos oxígeno acá que aquí. Hay menos oxígeno en lugares altos que en lugares que están al ras del mar. Entonces, si en lugares altos hay menos oxígeno, profe, cada vez que yo respiro, ¿llevo menos oxígeno a mi cuerpo? Sí. Y cada vez que llevas menos oxígeno a tu cuerpo, tu cerebro no recibe la suficiente dosis de oxígeno que necesita. Y por ello es que a uno le puede dar soroche. O llamado también mal de altura. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado que te has ido de viaje a lugares con mucha altura y te ha dado soroche? Mal de altura. Náuseas, dolor de cabeza, sientes que el mundo te da vueltas, ¿no? Te falta el aire. Terrible, ¿sí o no? Una situación terrible, ¿no? El mal de altura es bien, bien fuerte. Es lo que algunos le dicen cuando me voy de viaje, me choca, ¿no? Me choca el lugar, ¿no? Me choca, me siento mal, etc. A mí también me ha dado soroche. Cuando me fui de viaje hace muchísimos años al Nevado del Pastoruri, que se encuentra en Ancash, ¿no? Me fui caminando ahí, cuando llegamos al lugar, ¿no? A la zona, subimos caminando, ¿no? Caminando y llegamos, pero llegamos a las justas, ¿no? Casi desmayándonos, ¿correcto? Eso ocurre en zonas con mucha altura, ¿ok? Y eso tiene que ver con la presión, pues en zonas altas la presión baja, y si la presión baja no hay mucho oxígeno, ¿ok? O los gases están muy separados. Bueno, ya. Ahora fíjate por aquí algo bien sencillo. Mira. Espero que lo puedas comprender. Los gases, hijito, hijita, se mueven, pero ¿cómo se mueven? De un lugar de mucha presión a un lugar de menos presión, de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Recuerda, los gases se mueven de mayor presión a menor presión.
Eso ocurre de forma natural, de mayor presión a menor presión. ¿Ok? Listo. Fíjate por acá. Vamos a explicarte lo siguiente. ¿Cómo sucede eso, profe? Vamos a explicártelo mediante esferitas o globitos. Ya. Tenemos acá dos globitos. ¿Ya? Fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Claro, en la altura hay menos presión de aire. O bueno, menos presión atmosférica. Bien. Tenemos dos globitos o dos esferitas. Esferita A, esferita B. ¿Correcto? Ya, imagínate que en la esferita A hay 760. Imagina, de presión, presión 760. Imagínate que en la esferita B hay 780 de presión. Pregunta, ¿de dónde a dónde se mueve el aire? ¿De A a B o de B a A? A ver, respuestas, rapidito, si me has entendido nomás, si me has entendido nomás. ¿De A a B o de B a A? Recuerda que el aire se mueve de una mayor presión a una menor presión. Ya, ¿de A o B o de B a A? A ver, rápido, 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 rápido. Vamos, vamos, respuestas. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ah, ya está, ya están, han revivido, ¿no? Fíjense por acá, miren. Ya. Yo necesito que tú entiendas este concepto. Yo necesito con mucha urgencia que tú entiendas esto. Porque si tú entiendes esto, ¿sabes qué va a ocurrir? Vas a comprender por qué el aire ingresa a tus pulmones. ¿Ya? Entonces, mira, sucede, profe, acá tengo 760, acá 780. Entonces, según lo que usted mencionó, profesor, de mayor a menor presión. Ah, ya, de B a A. Así se mueve el aire, de B a A, de mayor presión a menor presión. ¿Me entiendes? Listo. No al revés, ¿ah? No, no, no. El aire no puede moverse de menos a más. No, no, no. Tiene que ser de más a menos. ¿Ok? Bueno, si no me comprendes, lo explicamos con globitos. Ya, ahí está un globito. En un globito, en el interior de un globito, los gases, el aire que está en el interior de un globo, está, y a comparación del aire de la atmósfera, o sea, al interior del globo y afuera del globo, el aire dentro del globo está a una presión mayor que afuera. Por ejemplo, presión dentro del globo, 770. Presión en la atmósfera, o sea, afuera, 760. Por lo tanto, la pregunta es, si yo pincho el globo, si yo hago un alfiler y pincho el globo, ¿el aire ingresa o sale del globo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿El aire ingresa o sale del globo? Es lógica, pues, es lógica. ¿El aire ingresa o sale del globo? Lógica, chicos, lógica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Claro, profesor, si uno pincha un globo, el aire tiene que salir. Claro que sí. ¿Pero por qué? Ahí está el detalle. Tenemos que saber nosotros el por qué. Tú estás estudiando biología, estudias física, estudias química, estudias ciencias, ciencias puras. ¿Para qué? No solamente para repetir lo que los demás dicen, sino también para fundamentar. La idea acá es fundamentar y que entiendas la idea, que entiendas el concepto, el por qué sale el aire. Mira, el aire del globo sale, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la presión en el globo es mayor que la presión en la atmósfera. O sea, acá hay más presión que acá. Por lo tanto, tú recuerdas que el aire se mueve de mayor a menor presión, ¿sí o no? Por lo tanto, cada vez que pinchas un globo, ¡fua!, sale violentamente el aire de tal manera de que el globo se revienta, ¿ok? Si tú haces si tú realizas otro experimento similar, pero desatas el globo nada más, no lo pinchas, desatas el globito, igual el aire se va a escapar y el globo se va a desinflar, ¿sí o no? ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué el aire escapa del globo, profe? Porque dentro del globo hay una presión mayor que afuera. ¿Me entiendes? Fácil, ¿sí o no? El aire se mueve de mayor a menor presión. ¿Sí? Muy bien. Oye, y esto de acá, si lo trasladamos al sistema respiratorio, es la misma historia. ¿Por qué ingresa el aire, profe, a mis pulmones? ¿Por qué ingresa el aire? Te preguntarás. Porque afuera hay más presión que adentro. ¿Me entiendes? Afuera hay más presión que adentro y por lo tanto el aire ingresa. ¿Y por qué el aire sale de mis pulmones, profesor? Ah, porque adentro hay más presión que afuera y por eso
el aire sale de tus pulmones. ¿Me entiendes, no? Tú inhalas cuando afuera hay más presión que adentro. Tú exhalas cuando adentro hay más presión que afuera. ¿Y cómo se logra, profesor, hacer que adentro de los pulmones haya más presión que afuera o afuera haya más presión que adentro? Ah, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a retroalimentarte un poquito. Fíjate por acá. El ingreso y salida de aire de los pulmones se debe a la diferencia de presión. ¿Entre quién? Entre la atmósfera y los pulmones. Es decir, afuera siempre es 760. Afuera siempre es 760. Lo que va a cambiar es adentro. Va a llegar un momento en que adentro hay más de 760, entonces sale el aire. Si adentro hay menos de 760, entra el aire. ¿Te das cuenta? Pregunta para ti. Si la presión atmosférica afuera supera la presión pulmonar adentro, el aire ingresa o sale. Respuestas. Rapidito, 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 rapidito. Vamos. Si la presión atmosférica supera la presión pulmonar, el aire ingresa o sale. Pregunta de examen. Esta va a ser pregunta de examen final. ¿Ya? Rapidito, rapidito. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Quiero que me comprendan, por favor. Necesito que ustedes entiendan este concepto. Yo no puedo avanzar inspiración, expiración, si tú no entiendes lo que es la presión y cómo el aire se mueve. Claro. Oye, la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión afuera? Pues la presión atmosférica de la atmósfera. Acá está, afuera. Supera, es decir, hay más presión en la atmósfera que en los pulmones. Afuera hay más presión que adentro. Entonces, ¿el aire ingresa o sale? Obviamente, si afuera hay más presión, profe, según lo que usted mencionó, ya, el aire tiene que ingresar. Claro que sí, y eso es lo que va a suceder. Espero que los que hayan comentado que sale el aire me entiendan ahora sí. Afuera hay más presión que adentro, por lo tanto el aire ingresa. Justo estamos aquí. Inspiración o inhalación. Cuando sucede lo contrario, exhalación o expiración. ¿Me entiendes? Facilito, ¿sí o no? Muy bien. Ya está. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo está claro? Sí, ¿no? Comenten, por favor, para avanzar ahora sí a lo que es el proceso ventilatorio como tal. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí o no? A ver, rapidito, rapidito. Comenta, comenta. ¿Sí? Ok, ok. Muy, más claro que el... más claro que el aire. Muy bien, muy bien. Ok. Listo, chicos y chicas. Entonces, ahora sí, una vez que tú tienes tus conocimientos básicos en presión atmosférica y movimiento del aire, podemos recién pasar a un nivel superior. Vamos a escalar, vamos a subir un escalón en el conocimiento. ¿Ok? ¿Preparado? ¿Las neuronas están listas? Ok, vamos a ver la ventilación pulmonar. Ya, pon toda tu atención acá. Lo voy a explicar una sola vez. Una sola vez. ¿Ya? Fíjate, mira. ¿Qué es eso, profesor? Es la ventilación pulmonar. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Es el ingreso y salida del aire de los pulmones. Acá me faltó poner del aire de los pulmones. Tú lo colocas, ¿ya? Fíjate por acá. ¿Qué es la inspiración pulmonar? Que dura 2 segundos. Es esto. Ingreso del aire a los pulmones. La inspiración pulmonar es el ingreso del aire a los pulmones. ¿Dura cuánto tiempo? 2 segunditos. 2 segunditos. Es el ingreso. Ya, profe, ¿el aire cómo ingresa? Ya, escucha. Para que el aire ingrese, afuera tiene que haber más presión que adentro, ¿sí o no? Afuera tiene que haber más presión que adentro. Afuera tiene que haber más presión que en los pulmones. ¿Me estás entendiendo? Ya. La presión atmosférica es constante, 760. Acá hay una corrección que hacer, por favor. ¿Ya? Acá dice 762. Vamos a corregir este valor por 760. Acá lo anotan ustedes, ¿ya? 760. Muy bien, ahí está. Lo cambian ese valorcito, ¿ya? Entonces, estamos acá, estamos acá. Ya mira, afuera hay 760 y adentro tiene que haber menos presión para que el aire pueda ingresar. Y es por eso que la presión intrapulmonar, o sea, dentro de los pulmones, llega a 758. O sea, afuera hay más presión que adentro y ahora sí recién el aire va a ingresar. Pero, profesor, ¿cómo es que adentro logran tener menos presión? Escúchame.
Adentro se logra menos presión gracias a que el músculo diafragma se contrae. Bueno, ya, mira. Fíjate. Tenemos una esferita y acá hay 760 de presión. ¿Me entiendes? Si a esta misma esferita se le aumenta el volumen, adentro ya no va a haber 760, va a haber 758, por ejemplo. Es lo que sucede con los pulmones. Cuando incrementa el volumen, baja la presión. ¿Estamos? Cuando incrementa el volumen, baja la presión. Entonces, el trabajo acá es incrementar el volumen del pulmón. Y es lo que sucede, se va a incrementar su volumen. ¿Y cómo, profesor? Acá viene el músculo diafragma, pues. Cuando el músculo diafragma baja, tus pulmones se incrementan su volumen. Cuando el músculo diafragma se contrae, es decir, baja, el pulmón aumenta su volumen. Y si los pulmones, aumentan su volumen, entonces, ¿qué ocurre con la presión? Disminuye la presión intrapulmonar. Es por eso que se llega a este valor, 758. Y es por eso que afuera hay más que adentro. Entonces el aire ingresa o sale, ingresa. ¿Me entiendes? Ya, no me entendiste nada. Ya, muy bien, no hay problema. Llegó la hora de ponerte los dibujos, pues. Tú con dibujos vas a entenderlo. ¿Sí? Tú eres más, tienes el aprendizaje fotográfico, ¿no? O te gusta aprender mucho con imágenes. Acá tienes una imagen. Fíjate, ya. Mira, la idea es que adentro haya menos presión que afuera. Afuera hay 760. Es la presión ATM. PATM es presión atmosférica. P intra es presión intrapulmonar. ¿Vale? Muy bien. Afuera hay 760. Adentro hay 758. Profe, ¿cómo se logra 758? Sucede que el volumen tiene que aumentar. Perdón, sucede que el pulmón tiene que aumentar su volumen. ¿Ok? Profe, ¿cómo el pulmón logra aumentar su volumen? El diafragma baja, pues. El diafragma baja. Es decir, se contrae. Baja el diafragma y el volumen pulmonar se incrementa. Entonces, cada vez que baje el diafragma, tu volumen pulmonar va a incrementarse. ¿Y qué va a pasar con la presión? Va a disminuir menos de 760 a 758. Y ahora sí, afuera hay más presión que adentro. ¿Y qué va a ocurrir con el aire? Va a ingresar, ¿no? O sea, presión afuera atmosférica es mayor a presión intrapulmonar y el aire va a ingresar. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo, cierto? ¿Te das cuenta? Muy bien. Eso es lo que sucede en la inspiración. ¿Ya? En la inspiración. Entonces, de nuevo. ¿Qué sucede en la inspiración, profe? Sucede que afuera tiene que haber más presión que adentro. Adentro hay 758, o sea, es menos que afuera. ¿Y cómo se logra esto? Básicamente, aumentando el volumen pulmonar. ¿Y cómo se aumenta el volumen pulmonar, profesor? Cuando el diafragma baja. Cuando el diafragma baja, se contrae. Tus pulmones aumentan su volumen. Y si tus pulmones aumentan su volumen, entonces tu presión pulmonar disminuye. Y por lo tanto, la presión afuera es mayor a la presión de adentro. Por lo tanto, el aire ingresa. ¿Me entendiste? Facilito, ¿sí o no? Ya está. Vamos a ver ahora este caso. La de acá, mira. Voy a borrar esto. Voy a poner acá. Hace rato lo he borrado. Se ha vuelto a... Perdón, hace rato lo había escrito. Se ha vuelto a borrar. Ya, 760, ¿ya? 760. Muy bien. ¿Qué ocurre en la expiración? Expiración es exhalación. Eso. Dura 3 segundos. ¿Ya? ¿Qué significa expiración pulmonar? Salida de aire de los pulmones. Es cuando el aire sale. ¿Y por qué sale el aire de los pulmones, profe? Porque adentro hay más presión que afuera. La presión intrapulmonar es mayor a la presión atmosférica. Uy, esto no era, perdón. Acá hay una corrección. Acá adentro está bien, me estaba confundiendo. Acá era donde tenemos que corregir la presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica siempre va a ser constante, va a ser de 760. Va a ser de 760. ¿Ya? Hagan esa corrección y si ya lo han hecho, disculpen. Borren eso y acá. Acá es donde debe ir 760. ¿Ok? Muy bien, 760. Ya está. Entonces,
como te explicaba, la expiración es esa, salida de aire de los pulmones. ¿Y cómo sale, profe? Cuando adentro hay más presión que afuera. Afuera siempre se mantiene con 760, pero la presión dentro de los pulmones sube hasta 762. Ahora sí, adentro hay más presión que afuera. ¿Y cómo sube a 762, profesor? Sucede que para que esta presión suba, el volumen pulmonar tiene que reducirse. Y cuando el volumen pulmonar se reduce, la presión intrapulmonar aumenta. ¿Y quién reduce el volumen pulmonar, profesor? El mismo diafragma. Así como ha bajado hace rato, ha bajado, ahora sube. Cuando sube, cuando se relaja, nuevamente el pulmón se hace chiquito. Y cuando el pulmón está chiquito, el volumen pulmonar es reducido. Y si el volumen pulmonar es reducido, la presión aumentó a 762. Ya, ¿no me entendiste nada? Fíjate en el dibujo, fíjate en el... Mira qué hermoso dibujo. Fíjate, por favor, fíjate por acá. Ya, esto es la expiración. ¿Y cuándo sucede? Cuando adentro, perdón, hay más presión que afuera, ¿sí o no? Cuando adentro hay más presión que afuera. ¿Cómo se logra que la presión intrapulmonar sea mayor, profesor? Se logra gracias a que los pulmones han reducido su volumen. Mira, acá teníamos pulmones inflados, acá tenemos los pulmones reducidos, desinflados, por decirlo así. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo se logra esto, profesor? Eso sucede cuando el diafragma se relaja. O sea, cuando el diafragma sube, se relaja, sube. ¿Me entiendes? Y si el diafragma se relaja o sube, el volumen pulmonar disminuye y por lo tanto la presión pulmonar aumenta hasta 762 milímetros de mercurio. mmHg es milímetros de mercurio. Y si la presión pulmonar aumenta hasta 762, adentro hay más presión que afuera, por lo tanto el aire que tiende a salir. Presión intrapulmonar mayor a presión atmosférica, el aire sale. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Es la medida de la presión. Es la medida de la presión. Es la unidad. Así como, por ejemplo, tu longitud mides en metros, 10 metros, 20 metros. Acá la presión se puede medir con milímetros de mercurio. ¿Ya? La presión se mide con milímetros de mercurio. También se utilizan otras unidades. En física lo ven. En física lo ven los pascales, etc. Bueno, el mercurio sí. El mercurio es una sustancia que sí te va a hacer daño, ¿no? Y el mercurio se utiliza en muchos artefactos, por ejemplo, en los termómetros, ¿no? En los barómetros. Los barómetros son instrumentos que miden la presión y utilizan también mercurio. ¿Ya? Bueno, ahí lo tienes, ¿ah? Ahí lo tienes. Bien, chicos. Entonces, estos dos dibujitos, ¿sabes qué dicen? O bueno, ¿sabes a qué se refieren? A la inspiración y a la expiración pulmonar. ¿Sí? Pero mira, como a mí no me gusta solamente mostrarte un dibujo de perfil, ¿no? Porque se queda de perfil y no se comprende muy bien cómo el diafragma baja y sube, te voy a mostrar una imagen frente a frente. Acá, mira, ahí está. Esto es la inspiración. ¿Y qué sucede en la inspiración, profesor? ¿Te acuerdas? Ya, la inspiración es el ingreso del aire, ¿sí o no? ¿A dónde? A los pulmones. ¿Pero por qué el aire ingresa, profesor? Porque afuera hay más presión que adentro. Afuera hay 760, adentro hay 758. Profe, ¿y cómo los pulmones logran tener 758? Bueno, eso sucede porque el volumen pulmonar ha incrementado debido al que el diafragma se ha contraído, ha bajado. El diafragma cuando baja aumenta el volumen pulmonar y cuando aumenta el volumen pulmonar la presión disminuye. Y si la presión disminuye, afuera hay más que adentro y afuera el aire ingresa. ¿Me entiendes? Listo. Acá, en la expiración pulmonar, fíjate. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el aire sale, profe? Porque adentro hay más presión que afuera. ¿Me entiendes? Adentro hay más presión que afuera. ¿Estamos? ¿Y cómo se logra que adentro haya más presión, profesor? Fíjate por acá. Sucede que para que adentro haya más presión, el pulmón tiene que disminuir su volumen, ¿sí o no? El pulmón tiene que disminuir su volumen. ¿Y cómo lo hace, profe? Eso sucede cuando el diafragma sube, cuando el diafragma se relaja. Este músculo diafragma se relaja, sube y el pulmón ahora está más chiquito. ¿Te das cuenta?
Y si el pulmón está más chiquito, disminuye su volumen. Y si disminuye su volumen, ¿qué ocurre con la presión? Aumenta y supera a la presión atmosférica. Por lo tanto, adentro hay más presión que afuera y el aire sale. ¿Me entendiste? Listo. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿No? Comenten, por favor. ¿Se entendió? Estos, acá hay fijas de examen final. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ok. Muy bien. Si tienen dudas, preguntas, por favor al chat. Yo con gusto los voy o les explico nuevamente. Bueno. Ya mira, escúchame. Para que tú me entiendas bien esto, creo que lo debes ver animado. Y te voy a mostrar unas imágenes animadas. Ya con esto te vas a sorprender cómo toda la explicación se integra en una sola imagen. Fíjate por acá. Prepara tu cerebro. ¿Eh? Mira. Esta imagen es una de las más bonitas que he encontrado porque se ve todo, cómo el diafragma se mueve, cómo los pulmones se contraen, se relajan, etc. Ya, ahí está. ¿Lo ves? Ahí está todo el proceso de ventilación pulmonar. Espero que lo puedas ver. Muy bien. Fíjate en este dibujo o en este GIF animado. Qué bonito, qué bonito. Ya. Vamos a empezar con la inspiración. La inspiración. ¿Qué ocurre en la inspiración? Ocurre que la presión afuera es mayor que la presión adentro, ¿sí o no? Claro, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre en la inspiración? Afuera hay más presión que adentro. ¿Y cómo adentro se logra, cómo adentro hay menos presión que afuera, profesor? Bueno, adentro se logra menos presión porque el volumen de los pulmones aumenta. ¿Y cuándo el volumen de los pulmones aumenta? ¿Cuándo el volumen de los pulmones aumenta? Cuando el diafragma baja. Fíjate, el diafragma bajando. Mira, que baja. Ahí está bajando el diafragma, el volumen de los pulmones aumenta. Y si el volumen de los pulmones aumenta, ¿qué ocurre con la presión de los pulmones? Disminuye. Y si la presión disminuye, entonces afuera hay más presión que adentro y el aire ingresa. ¿Ok? Ya, la expiración. En la expiración, el aire sale. ¿Por qué? Porque adentro hay más presión que afuera. ¿Y cómo sucede eso, profe? Ya, fíjate. Para que adentro haya más presión que afuera, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que los pulmones se hacen más chiquitos. ¿Y cómo se hacen más chiquitos? Es porque disminuye su volumen pulmonar. ¿Y cómo es eso, profe? Ya. El diafragma sube. Y mira, cada vez que sube disminuye el volumen pulmonar. ¿Te das cuenta? Y si disminuye el volumen pulmonar, la presión aumenta. Y la presión aumenta tanto que supera a la presión de afuera y el aire sale. ¿Me entendiste? Facilito, ¿sí o no? Acá tienes otro GIF para que te des cuenta cómo las costillas también están interviniendo, ¿no? Ahí está. Cada vez que tú inspiras, inhalas, ¿qué ocurre? Tu caja torácica aumenta de volumen, ¿sí o no? Tu pecho se infla. Cada vez que expiras, exhalas, tu pecho se desinfla o tu caja torácica vuelve a su estado normal. Y mira cómo el diafragma está jugando ahí. ¿Te das cuenta? Mira qué bonito, qué bonito se ve esto. Ya si no me entiendes con este GIF, realmente no sé cómo hacer para que me entiendas. ¿Ya? Ahí lo tienes. Dato curioso. O bueno, es un concepto importante, ¿no? Es un concepto importante. La famosa frecuencia. No, el corazón no se está involucrando acá porque solo estamos hablando exclusivamente del sistema respiratorio. Porque si ponemos el corazón acá, confunde bastante. Pero recuerden que está entre los pulmones, ¿no? Más en el pulmón izquierdo que en el derecho. En este huequito. Bien, la frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que tú respiras por minuto. Normalmente, ¿cuántas veces haces eso? En un minuto son 12 a 14 más o menos. ¿Ya? Recuerda que la inspiración dura 2 segundos y la expiración dura 3 segundos. Si tú sumas todo, salen 5 segundos. Cada minuto tiene 60 segundos. 60 entre 5, 12 más o menos, a 14 respiraciones por minuto. ¿Ya? Cuando uno está en reposo y comienza a agitarse, eso es malo. ¿Ya? Estás en reposo, sentadito, escuchando mi clase y comienzas... Eso es malo.
porque a eso se le llama taquipnea. Taquipnea es el incremento de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Es el incremento de la frecuencia respiratoria. Más de 14, más de 14. ¿Ya? Más de 14. ¿Ok? La bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria, menos de 12. ¿Te das cuenta? Uno tiene taquipnea cuando, por ejemplo, hace su deporte favorito. Juegas fútbol, básquet, vóley, tenis, lo que tú quieras, natación, no sé. Cuando hace uno un deporte, un esfuerzo físico, le da taquipnea. Comienza a aumentar su frecuencia respiratoria porque necesitas llevar oxígeno rápidamente al cuerpo, ¿no? Es normal la taquipnea en esos casos. El detalle es cuando uno está en reposo, pues no vas a estar escuchando la clase y respirando agitadamente. Eso sí es un problema de salud, ¿ya? La bradipnea, igual, la bradipnea sucede cuando tú estás descansando. Cuando duermes ahí profundamente, respiras, tu frecuencia respiratoria es lenta, ¿no? Ni siquiera es menos de 12, ¿ok? La bradipnea también es patológica cuando estás en reposo, pero tu frecuencia disminuye mucho. Y ahí sí es peligroso porque no vas a llevar suficiente oxígeno al cuerpo. ¿Ya? Listo. ¿Me entendiste? Esos conceptitos. Taquipnea y bradipnea. Ya no te olvides. Taquipnea y bradipnea. ¿Son fáciles, ¿no? Muy bien. Ya está. Terminamos la ventilación pulmonar. ¿Viste qué bonito? Ya está. Pasamos a lo siguiente. A ver, pregunta. Claro. Pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya vimos ventilación. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué fase sigue? A ver, recuerda que el proceso respiratorio eran 3 etapas. Primero, ventilación pulmonar, inspiración, expiración. Segundo, ¿cuál es la segunda etapa? Rapidito, chicos, al chat, rapidito. A ver, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Muy bien, ahí están respondiendo. Ya. No te acuerdas. A ver, ¿cuál sería? Uy, no se acuerdan. No puedo creerlo. Ah, ahora sí, recién están enviando sus respuestas. Claro. Sigue el intercambio gaseoso, pues. El intercambio de gases. ¿Te acuerdas de eso? Muy bien. En el intercambio gaseoso, no sé si recuerdas que acá intervienen directamente, claro, transporte de gases en la fase 3. En la fase 2, intercambio gaseoso. Bueno, acá no sé si te acordarás un poquito de los alvéolos pulmonares. ¿Sí o no? Muy bien. Claro. Acá, recuerda que el aire ingresa al cuerpo para que el oxígeno que éste contiene se intercambie y se vaya a la sangre. Y la sangre que viene con CO2 expulsa el CO2 a los capilares pulmonares. ¿Ok? Fíjate por acá, mira. O sea, básicamente la sangre desoxigenada, o sea, sin oxígeno, sangre venosa, se convierte en sangre oxigenada, sangre arterial. Acá, mira. Ahí está. Esta bolita es un alvéolo pulmonar. ¿Te acuerdas, cierto? Claro, la oxigenación de la sangre. ¿Te acuerdas, sí o no? Ya, ¿qué es lo que viene acá? Sangre en un capilar, pero la sangre viene sin oxígeno, sin oxígeno. Oye, si es sangre desoxigenada, o sea, sangre venosa, tiene mucho CO2. Entonces, ¿qué hace la sangre? Libera el CO2. ¿A dónde? Al alvéolo. ¿Y qué hace el alvéolo? Entrega el oxígeno a la sangre. Y la sangre poquito a poquito se va oxigenando. Y se va oxigenada completamente. ¿Te das cuenta? ¿Facilito, sí o no? Ya está. Bueno, recordarás esta estructura. Los bronquiolos, no sé si te acuerdas, la semana pasada lo vimos. Los bronquiolos, ahí están, ingresan. ¿Y cómo se llama este racimo? Este racimo de uvitas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese racimo de uvitas? ¿Cómo se llamaba eso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba esa estructura? Pregunta de examen, con la misma imagen, ¿eh? Con la misma, te voy a decir cómo se llama esta estructura. Ya, a ver. Respuesta. ¿Dónde están los demás? Vamos. A ver, despierten. ¿Dónde están? Ajá, ya. Vamos. Muchos dicen alvéolos. ¿Serán alvéolos? A ver. No vayan a cometer ese error, ¿ah? Ya. Fíjense. Escúchame. Ya. Ok. Mira. Cada pelotita se llama alvéolo pulmonar. Cada pelotita se llama alvéolo pulmonar. Otra vez,
Cada pelotita, cada esferita es un alvéolo pulmonar. Cuando los alvéolos se juntan, forman esa estructura en forma de racimo. Esa estructura es la unidad anatómica funcional del pulmón. ¿Y cómo se llama la unidad anatómica funcional del pulmón? Lobulillo pulmonar. Tú no te puedes olvidar de eso, porque lo revisamos la clase pasada. ¿Ya? Entonces no te puedes olvidar de eso, por favor, no caigas en la trampa de que, profe, estos son alvéolos. No, esto de acá es un lobulillo pulmonar. Y el lobulillo pulmonar recién podemos decir que está hecho de varios alvéolos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, tomamos una esferita, un alvéolo pulmonar. Ahí está el alvéolo pulmonar. ¿Sí? Aquí está. Mira. Viene la sangre venosa, sangre desoxigenada con mucho CO2 y libera el CO2 al alvéolo. ¿No? El CO2 sale de la sangre de los capilares y pasa al alvéolo. Ahora, el oxígeno del alvéolo ingresa a la sangre de los capilares y así poquito a poquito la sangre se va oxigenando. ¿Ok? Profe, ¿y qué ocurre con este CO2? Este CO2 tú lo expulsas cada vez que haces esto. Cada vez que exhalas, expulsas todo el dióxido de carbono. ¿Estamos? ¿Facilito, sí o no? Ya está. Ya, otra imagen para que te explique mejor esto. Viene la sangre con CO2, es decir, la sangre que viene en el capilar sanguíneo, en el capilar, viene la sangre con CO2, pasa, acá está el alvéolo. Y el CO2 ¿sale de dónde? De la sangre al alvéolo, de la sangre del capilar al alvéolo pulmonar. El oxígeno del alvéolo pulmonar pasa a la sangre del capilar. Y así, mira, la sangre venosa, fíjate, la sangre que en un inicio vino sin oxígeno, ahí está, la sangre que vino sin oxígeno, se ha oxigenado y se va como sangre oxigenada. ¿Ok? ¿Qué hace el alvéolo con el CO2? Ya, acá lo voy a dibujar en una línea naranja. Mira, el alvéolo envía ese CO2 otra vez de regreso a estos bronquiolos. Los bronquiolos envían el CO2 de regreso a los bronquios. Los bronquios envían el CO2 de regreso a la tráquea a la faringe, a la laringe a la faringe y la faringe a las fosas nasales o si no, a la boca. ¿Me entendiste? Es un recorrido invertido nada más. ¿Correcto? Claro, pues es el recorrido inverso. ¿Ya? Muy bien, ya está, perfecto. Listo, ya, ahí lo tienen, ¿ah? Ya un dibujo más. Ya. Recuerda, el intercambio de gases se llama hematosis, como por ahí me lo dijeron hace rato, hematosis. ¿Y entre quién se produce el intercambio de gases? Entre la sangre del capilar y el aire del alvéolo pulmonar, el aire que ingresa y la sangre, ¿no? Un dibujito más, ahí está, viene la sangre venosa a través del capilar, el CO2 sale, el oxígeno entra y se va oxigenando la sangre. Acá tienes un GIF, te lo expliqué la semana pasada, algo parecido, así que es lo mismo, ¿no? El oxígeno viene y la sangre venosa se oxigena y mira, por eso se da el cambio de color. ¿Te das cuenta? Por eso se da el cambio de color. ¿Me entiendes o no? Por eso se da el cambio de color, porque se está oxigenando. ¿Te quedó claro? ¿Qué tal? ¿Les quedó claro el intercambio gaseoso? Disculpen ustedes. Muy bien. Ok, perfecto. Esta última clase tiene que ser perfecta, ¿ya? Tienes que entender al derecho y al revés todos los procesos. Es muy importante. Es la última clase, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya, esta es la segunda etapa. Ya se dio el intercambio de gases. ¿Sabes qué va a ocurrir ahora? Vamos a entender, ya, profe, ya el oxígeno ya ingresó a la sangre. ¿Y cómo viaja en la sangre? Ese es el detalle, pues, ¿cómo viaja? ¿Cómo viaja el oxígeno en la sangre? ¿En combi, en cúster, en tren? ¿Cómo viaja? Obviamente viaja unido a ciertas proteínas, ¿no? Vamos a ver, ¿correcto? ¿Cómo se transporta? Muy bien, muy bien. Claro. Ese es el transporte de gases. ¿Ya? El transporte de... Muy bien, ahí está. Ahí están hablando de la hemoglobina y todo ello, ¿no? Excelente. Bien, chicos.
yo quiero explicarles el transporte de gases mediante un esquema. Y yo creo que si me prestas atención, este esquema lo vas a comprender al derecho y al revés. Va a estar bien, bien bonito. Ya, pero quiero que entiendas primero lo siguiente. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono se transportan de manera distinta en la sangre. El oxígeno tiene una forma de transportarse y el CO2 otra forma de transportarse. Mira, mira. Ya, profe, no entendí. Ya, fíjate, fíjate. Vamos a hablarte del proceso general, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los pulmones. Ahí están tus pulmones. ¿Sí? Por acá tenemos a las células, a los tejidos y a los órganos. Ya, mira este esquemita que está bien bonito, ¿eh? Como para que lo puedas entender a detalle. Muy bien. Todos sabemos que el oxígeno se encuentra en el aire. ¿Sí? Ahí está. Esta molécula es el oxígeno, por si acaso. ¿Sí? ¿Lo han identificado? Ahí están, 2 átomos de oxígeno. Oxígeno tiende a ingresar, viene acá, ingresa. ¿Sí o no? Muy bien. Ingresa por el proceso de inspiración, ¿te acuerdas? Inhalación, inspiración. Ya. ¿Quién me dice cómo se llama esta molécula? Ya, al chat, rapidito. ¿Cómo se llama la molécula que estoy representando acá, a la derecha? Vamos, ¿qué molécula sería? Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Qué molécula es esta de acá? A ver, a ver. Muy bien. Hijito, ¿qué molécula es? Molécula, compuesto químico. Compuesto químico. Muy bien, ahora sí, ya. Ya, ok. Esta molécula, para los que no tienen ni idea de lo que se trata, es el dióxido de carbono. ¿Ya? Oye, el dióxido de carbono, ¿qué es lo que tiene que ocurrir con este CO? CO2. Tiene que salir del cuerpo. Es una sustancia de desecho. Tiene que salir y sale. ¿Mediante qué proceso, profe? Expiración, exhalación. ¿Me entiendes? ¿Estamos claros? El oxígeno es necesario, ingresa. El CO2 es un desecho, tiene que salir, tiene que salir. Espero que me estés entendiendo. ¿Eh? Seguimos. Mira por acá. Vamos a ver primero la ruta del oxígeno y luego vemos el CO2. ¿Ya? En la ruta del oxígeno, ¿qué sucede? Una vez que tú haces la inhalación o la inspiración, el oxígeno ingresa y se da el intercambio de gases e ingresa a tu sangre. Ya, ahí está. Ahí está el oxígeno. ¿A dónde ingresa? A la sangre. Muy bien. Y la sangre va a transportar ese oxígeno. ¿A dónde, profesor? A cada célula, a cada tejido, a cada órgano, a cada sistema, prácticamente a cada rincón de tu cuerpo. Lo va a transportar. ¿Por qué, profesor? Porque tus células merecen respirar, necesitan respirar también. Así como tú respiras, igual tus células necesitan el oxígeno. Es fundamental para su existencia el oxígeno. Por eso es que la sangre se va a encargar de llevar cada molécula de oxígeno a cada rincón del cuerpo, a cada célula, tejido y órgano que lo necesite. ¿Me entiendes? Muy bien. La sangre viaja por todos lados, ¿no? Llega a cada rincón del cuerpo y deja el oxígeno a cada célula, tejido y órgano. Muy bien. Las células reciben el oxígeno felices y contentas y liberan a la sangre su desecho. Tanto las células, tejidos, órganos, sistemas, cada rincón del cuerpo libera un desecho a la sangre. Ese desecho es el dióxido de carbono. Así como tú, por ejemplo, dejas tu basurita sacas tu basurita cada vez que viene el señor, el camión de la basura, igualito acá, ¿no? La celulita ya recibe el oxígeno, ya sabes qué, toma mi basurita, toma mi dióxido de carbono. Ese es mi desecho, llévatelo por favor. Y la sangre se va a llevar el dióxido de carbono. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Y el dióxido de carbono viene a la sangre, ya, ahí está. Y la sangre igual va a llevar el CO2. ¿A dónde, profe? A los pulmones. ¿Para qué? Para que de la sangre salga el dióxido de carbono. De la sangre sale el dióxido de carbono y se va en el proceso de expiración. Y al mismo tiempo ingresa el oxígeno a la sangre. A eso se le llama intercambio de gases. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, si uno no pudiera eliminar dióxido de carbono, no podría vivir, porque esto sí o sí necesita ser eliminado. Si uno no pudiera ingresar oxígeno, tampoco podría vivir, porque esto es fundamental para la vida. ¿Me entiendes? Listo. Ya está. Bien, hijito, hijita. Ahora veamos lo siguiente. El oxígeno
no es que se transporte disuelto en la sangre. El CO2 no es que se transporte disuelto en la sangre. ¿Sabes qué ocurre? Cada uno tiene una forma de transporte totalmente diferente al otro. Por ejemplo, veamos el transporte del oxígeno. Fíjate, fíjate. ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Básicamente, un 97% del oxígeno se transporta unido a una proteína, que es la hemoglobina. La hemoglobina transporta el 97% del oxígeno. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos, ¿no? En los glóbulos rojos hay hemoglobina y la hemoglobina captura mucho oxígeno y se encarga de transportarlo, ¿no? Muy bien. Es como que el oxígeno hace colita, hace colita, hace colita y viene la hemoglobina y ¡fua! Se carga un montón de oxígeno, ¿no? Es como la hemoglobina es una cúster en las que entran unos 50 moléculas de oxígeno y se encarga de transportarlas, ¿no? Hacia su lugar de destino. ¿Me entiendes? Ahí está. Claro, la hemoglobina. Hablando de la hemoglobina, ¿sabes que contiene hierro, sí o no? Por acá tiene hierro, el grupo hemo. Es por eso que el hierro es muy importante para que tú tengas hemoglobina. Pero a mí no me gustan las menestras del pescado y nada que tenga que ver con el hierro. Ah, ya fuiste, pues puedes tener anemia. Entonces el hierro es muy importante. ¿Correcto? Y si una persona tiene anemia, tiene menos hemoglobina. Y si tiene menos hemoglobina, ¿cómo va a transportar el oxígeno ahora? Por más que respires, ¿cómo transportas el oxígeno? Y todas las células no van a recibir oxígeno. Entonces esas células que no reciben oxígeno se mueren, se ahogan. ¿Correcto? No reciben su oxígeno y se ahogan. Ya. Esas células, imagínate que sean células del sistema nervioso, del cerebro. Uy, hay un peligro muy fuerte, ¿no? De falta de desarrollo cognitivo, pues. Por eso que un niño que tiene anemia no puede aprender bien. Hay problemas de aprendizaje porque el oxígeno no llega al cerebro. Y si no llega al cerebro, uy, las neuronas se mueren. ¿Ya? Muy bien. A cuidarse de la anemia. A cuidarse de la anemia. Bien, chicos, el 97% se transporta de esta manera, de como hemoglobina. El 3% restante, ahí está la hemoglobina, mira. La hemoglobina yo lo simbolizo como HB, hemoglobina. Cada vez que el oxígeno se combina con la hemoglobina O2 más HB, te genera HbO2. Esto se llama oxihemoglobina. Oxihemoglobina, ya. Cualquier mortal puede reconocer que la oxihemoglobina tiene que ver con el oxígeno, ¿sí o no? Su nombre lo dice, oxi. Ya. Oxígeno más hemoglobina, oxihemoglobina. ¿Vale? El 3% restante se transporta disuelto, está disuelto en el plasma sanguíneo. ¿Me entiendes? Muy bien. En el transporte del CO2, ¿qué es lo que ocurre? El CO2 es una molécula poquito más complicada de transportar que el oxígeno. Es por eso que tiene 3 formas de transporte. Primera forma, la principal, 70% del CO2 se transforma como bicarbonato. Es decir, el CO2 en la sangre viaja bajo otra forma, que es el bicarbonato. Bicarbonato, HCO3. ¿Correcto? El CO2 se convierte en bicarbonato y se transporta de esa manera en la sangre. ¿Sí? Muy bien. El 27 o el 23, perdón, por ciento del CO2 se transporta unido a la hemoglobina. ¿Qué, profe? ¿La hemoglobina también puede transportar CO2? Sí. Fíjate. ¿Cómo así, profesor? Mira, cada vez que el CO2 se junte con la hemoglobina, te va a formar el HbCO2. Y el HbCO2, o sea, el CO2 unido a la hemoglobina, se llama carbaminohemoglobina. ¿Qué es eso, profe? Carbaminohemoglobina es la unión de la hemoglobina más el dióxido de carbono. Recuerda este nombre, carbaminohemoglobina. ¿Ya? El otro se llamaba oxihemoglobina, con el oxígeno. Este se llama carbaminohemoglobina, cuando se junta el CO2 con la hemoglobina. ¿Ya? 23% se transporta así. Y me queda un último 7% que se transporta disuelto en el plasma. 7% del CO2 disuelto en el plasma. ¿Ok? Entonces, esta partecita te puede confundir. Te puede confundir. Yo sé que te puede marear los nombres, profe, muy difícil, etc. Pero tienes que aprenderlo, pues. Tienes que aprenderlo. ¿Ya?
Si has logrado aprender ventilación pulmonar, esto también lo puedes lograr aprender. Tú estás en la capacidad de entender este proceso tranquilamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerda, resumiendo, el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina formando la oxihemoglobina. El 97% de eso. El 3% restante disuelto. El CO2, 70% bajo otra forma, como que el CO2 se ha cambiado, se ha cambiado de ropa y ya se llama bicarbonato. Ya no se llama CO2, se llama bicarbonato. 70% se transporta bajo esa forma. 23% del CO2 se transporta unido a la hemoglobina formando la carbaminohemoglobina. Y el último 7% se transporta disuelto. ¿Ya? ¿Me estás entendiendo? Listo, ya está. Espero que me hayas comprendido. ¿eh? Espero que me hayas comprendido. ¿Ya? Si tienes alguna duda, pregunta o consulta, escribe, por favor. Muy bien. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay consultas? ¿Seguros? ¿Seguras? O me han entendido todo o no me han entendido nada. Ahorita explico lo de la carboxihemoglobina, ¿ya? Listo. Vamos a hablar un poquito de la carboxihemoglobina, ¿ya? ¿Qué, profe? ¿Hay un nombre más? Sí, hay un nombre más. Hablamos oxihemoglobina, carbaminohemoglobina y ahora vamos a agregar algo que se llama carboxihemoglobina. Profe, ya no, mi cerebro está explotando, profesor. Me dio calambre a la neurona, vas a decir, ¿no? Fíjate por acá, fíjate por acá. Mira, mira, mira. Vamos a ver algo del monóxido de carbono. Monóxido de carbono, el asesino silencioso. El monóxido es CO nada más, CO, monóxido, un solo oxígeno, un solo óxido. Dióxido de carbono es CO2, es diferente. ¿eh? Monóxido que dióxido, son cosas diferentes. ¿Ya? Miren, sucede que, por ejemplo, el monóxido de carbono es un gas que cuando una persona inhala ese gas se intoxica. Y esto es mortal, por si acaso. ¿eh? Primero vienen con dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, letargo, desmayos y finalmente alteraciones visuales y después, lamentablemente, viene la muerte. Es peligrosísimo el monóxido de carbono. ¿Y dónde se produce, profesor, el monóxido de carbono? Bueno, cada vez que hay combustión, cada vez que hay fuego, ¿no? Cada vez que hay fuego, acá, fíjate. Por ejemplo, uno está haciendo su leña, ¿no? Pone sus maderitas, prende fuego, ya, ese gas, el humo contiene también monóxido de carbono. ¿Sí? Cuando uno hace su parrilla, el humo contiene monóxido de carbono. En la cocina también se produce monóxido de carbono, por si acaso. En las chimeneas, en las estufas, en los calefactores, hay algunos que en casita tienen calefactores, también producen monóxido de carbono. Los automóviles también producen monóxido de carbono. Ya. Escúchame. El monóxido de carbono es letal, es letal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina puede unirse al monóxido de carbono. O sea, tú respiras aire con monóxido de carbono y oxígeno, ya, bacán. Hay oxígeno y hay monóxido. Ese monóxido y ese oxígeno va a llegar a la sangre. Y la hemoglobina va a verse en una decisión, ¿no? A ver, ¿a quién transporto? ¿Al oxígeno o al monóxido? Bueno, me cae 200 veces mejor el monóxido de carbono. Ven, monóxido, que yo te voy a llevar. Y la hemoglobina se junta con el monóxido. Y no se junta con el oxígeno. Oye, ¿tú qué necesitas? ¿Oxígeno o monóxido de carbono? Obviamente que oxígeno, pues. Y las células de tu cuerpo, esperando a que la hemoglobina venga con el oxígeno, abren la puertita y la ven a la hemoglobina viniendo, ¿no? Ya hemoglobina, dame mi oxígeno, toma tu oxígeno, le dice, ¿no? Pero no saben que le está dando monóxido de carbono. Entonces, en vez de darle oxígeno a la célula que está dándole monóxido de carbono, es un veneno, o sea, está envenenando a la célula. Y es por eso que suceden todos estos problemas. ¿Me entiendes? El monóxido es letal por eso, porque la hemoglobina se junta con el monóxido en vez que con el oxígeno y a las células, en vez de llegar oxígeno, llega un veneno que es el monóxido de carbono y por eso es mortal este gas. ¿Ya? Pero no te asustes, no te asustes, no te asustes.
Profe, ¿cómo que mi cocina produce monóxido de carbono? Ah, espérate, pues. Este gas es letal cuando el ambiente es totalmente cerrado. En un ambiente cerrado sí es peligrosísimo. Pero nosotros, ¿no? En nuestra casita diseñan las cocinas, ¿no? O bueno, la cocina, como el espacio, es un lugar abierto, ¿no? No es un lugar totalmente hermético, es un lugar ventilado, que al menos tiene cierta ventilación, ¿ya? Entonces, así se diseñan las cocinas, pues. Las cocinas en la casa, ¿no? El espacio de la cocina, obviamente es un lugar ventilado, para que el monóxido producido por estos artefactos pueda ser disipado en el medio ambiente rápidamente, ¿correcto? Y no presente síntomas de intoxicación. Pero hay momentos en los cuales uno sí está en riesgo. Por ejemplo, cuando uno duerme en un automóvil, y el automóvil produce bastante monóxido de carbono y el amiguito se queda dormido y se olvida de apagar su carrito. Entonces, el monóxido producido por el auto se concentra en el interior del automóvil y lamentablemente la persona está respirando monóxido de carbono. Y sin darse cuenta ya le ganó el sueño, se quedó dormido y ahí queda nada más. Sin darse cuenta ya lamentablemente fallece. Y estos casos suceden con mucha frecuencia en otros lugares del planeta, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Suceden estos accidentes donde se quedan dormidos en su carro y lamentablemente fallecen ahí, ¿no? Por inhalación de monóxido de carbono. En otros lugares también que utilizan chimeneas o estufas de leña, de carbón o de gas, como están en un lugar cerrado, hace mucho frío y están en un lugar cerrado, el monóxido se acumula y lamentablemente la persona se intoxica y muere. ¿Qué otro caso? No sé si habrás visto que en las zonas andinas, en las zonas del Ande, la gente utiliza leña, ¿no? Sus cocinitas de leña, ¿sí? Esas cocinitas de leña a veces están en un lugar cerrado y la persona está cocinando y con todo ese monóxido que se está liberando no se da cuenta y se intoxica. ¿Ya? Entonces, el monóxido de carbono es un asesino silencioso. ¿Y qué ocurre, profesor, cuando el monóxido se junta con la hemoglobina? Ah, mira por acá. Cuando el monóxido se junta con la hemoglobina, se forma la carboxihemoglobina. Y esto de acá es letal, pues. La hemoglobina, en vez de llevarle oxígeno a las células, le lleva un veneno que es el monóxido de carbono. Carboxihemoglobina. Entonces, hay tres términos. Oxihemoglobina cuando la hemoglobina lleva oxígeno. Carbaminohemoglobina cuando la hemoglobina lleva dióxido de carbono y carboxihemoglobina cuando la hemoglobina lleva monóxido de carbono. ¿Estamos? Listo. ¿Me entendiste esta última parte? ¿Sí o no? ¿Me entendiste o no? Lo vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Comenta. Ok. Muy bien. ¿Y los demás? No saben, no opinan. Ok. Bueno, chicos. Bien, espero que se haya entendido. ¿Ah? Espero que se haya entendido algo chiquito del monóxido de carbono. Ah, y mira, y esto sucede a veces, por ejemplo, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero cuando las cosas eran normales, en los años anteriores, uno salía temprano de casita y se iba rumbo al trabajo, rumbo al colegio, etcétera, y veían que en los carros, en la mañana, y esto es más que nada por el frío que hacía, algunos autos, algunos buses tenían las ventanas cerradas, las ventanas totalmente cerradas. Y en esos momentos, dentro del auto se sofoca la gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está produciendo bastante dióxido de carbono producto de la respiración de las personas y aparte el monóxido de carbono del auto que está encendido, que está moviéndose, pues es peligroso. Por eso que no se deben, o bueno, en el transporte público no se permiten espacios cerrados. Tienen que estar todas las ventanitas abiertas, ¿sí? Todas las ventanitas abiertas. Es peligroso. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Listo, chicos. Entonces, con esto prácticamente estamos terminando la clase. ¿Ya? Tenemos ahí un tiempito. Muchísimas gracias por tu atención. Por favor, revisa tu librito. Está bonito. Muy bien, muy bien. A ver a quién tenemos por acá. ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima? La clave 4 es la A, la clave 5 es la B. Borramos todo y vamos nuevamente hacia acá, hacia la pregunta número 6. A ver, ya, por acá, ¿quién me está contestando? Muy bien, vamos contigo, Olaya Cruz, Marcia. ¿La hematosis dónde ocurre? En los alvéolos. Perfecto, en los alvéolos pulmonares. Muy bien, muy bien. Vamos contigo, Huarcaya Bueno Kiara. Una persona con respiración rápida posee. ¿Tienes micro? Muy bien. Taquipnia, taquipnia. No se olviden, a una persona con respiración rápida tiene taquipnia. Ok, no te preocupes, ya me has respondido. Perfecto, ya. La 8, a ver, vamos a ver, ¿a quién le pregunto? Ya, Lara López, Sonia Nicole. A ver, Lara López, el CO2 es transportado en la sangre como... Activa tu micro. Lara López, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Uy, no te acuerdas, ya no te preocupes. A ver, vamos contigo, Lazo Francia, Dayanara. El CO2, ¿cómo se transporta? Activa tu micro. La E. La E, a ver, A y B. Recuerda, la oxihemoglobina es para el oxígeno. La carboxihemoglobina es para el monóxido. Entonces la clave sería, ahora sí. Vamos contigo entonces. A ver. Ya, ahora sí, el bicarbonato sí es el CO2, pues. El bicarbonato es la clave sería B. La clave sería biología, ¿ya? Biología. ¿Ok? Listo, muy bien. Esta pregunta sí está un poco más difícil. La clave de la 8 es la B. Vamos bajando, vamos bajando. A ver, ¿qué tenemos por acá? Muy bien, muy bien. A ver, ahora sí, Lara López, vamos contigo. ¿La presión atmosférica cuánto vale? 760. Muy bien, ahora sí, perfecto, 760. Y la última, ya cualquiera de ustedes, por favor, active su micro, me indica cuánto es la presión intrapulmonar durante la inspiración. 758. 58. Muy bien, excelente, 758. Tú te acuerdas de esto y definitivamente has aprendido toda la clase. ¿Ya? Este es el nivel más alto al que tienes que llegar. Recordar cosas puntuales. Muy bien, están ahí, han entendido. Entonces la 9 es la C y la 10 es la E. Excelente, excelente. Bien, chicos, aprovechando esto, les voy a compartir acá un poquito el intranet. Tienen que enviar ya su balotario. ¿Ya? Espero que ya los estén enviando. Ya está habilitada su entrega de balotarios. Acá lo tienen, por favor. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar el temático. Ya, nuestro querido temático. Espero 20, mínimo. A ver, vamos a abrir acá esto. ¿Dónde está su temático?